¿Listo? ¿Qué tal? Vamos a mandar un saludo a nuestros hermanos de la Iglesia del Divino Maestro y a nuestros hermanos del campo Oaxaca, desde la Iglesia El Divino Maestro, la Iglesia Presbiteriana Conservadora, y también a nuestros amigos y familiares que nos sintonizan en estos medios de comunicación digital y a larga distancia. Tenemos para el día de hoy el estudio que se titula Procura presentarte ante Dios aprobado. Procura presentarte ante Dios aprobado, el cual se encuentra en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo número 2. Vamos a centrarnos de los versículos 15 al final de este capítulo. Aunque todo el capítulo es un bosquejo que nos habla de 7 modelos para el pastorado, y si lo examinamos bien son 3 modelos, y luego viene el de nuestro Señor Jesucristo, son 4 modelos, luego viene nuestro Señor Jesucristo y vemos que es como una especie de marco, 4 modelos arriba y 3 modelos abajo. Entonces en el centro está nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el modelo ideal de todos los creyentes. Los primeros vamos a decirlos únicamente, a mencionarlos, porque serán objeto de otro estudio, de uno más de nuestros hermanos. Y tenemos el primero, que es el maestro, el que enseña. Pablo es el primer maestro, luego le enseña a Timoteo, Timoteo le enseña a otros, y estos a su vez a otros. Y esa cadena de enseñanza llega aún hasta nuestros presentes días. Ese es un modelo. El siguiente es el del soldado de Jesucristo. El soldado es para sufrir, el soldado es para recibir órdenes, para ejecutar órdenes y no cuestionar el alto mando. El siguiente es el labrador o el campesino, el que para recibir los frutos primero tiene que trabajar, primero tiene que sembrar, etcétera. Luego viene el cuadro magnífico de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí comenzamos ahora viendo el siguiente modelo, que es el que nos vamos a centrar el día de hoy. Por eso se llama así este mensaje: procura presentarte ante Dios aprobado. Vamos a ver estos 3 modelos, que son obrero, vasos o utensilios, y el siervo o esclavo. Pablo, el apóstol Pablo, está escribiendo esta epístola desde la cárcel. Es dramático lo que él escribe. Pablo vive en la más miserable ruina física que nos podamos imaginar. ¿Por qué? Porque está en la cárcel. Y cuando él escribe esto para Timoteo, esta epístola, él está a unas cuantas horas, días o quizá un mes o 2 antes de ser ejecutado y que él termine decapitado, es decir, que le corten la cabeza. El lugar en el que se encuentra es estrecho, el lugar en el que se encuentra no puede recibir visitas, el lugar en el que se encuentra tiene frío, el lugar en el que se encuentra se siente abandonado, se siente solo. Sin embargo, él dice: he peleado la buena batalla. Entonces, amados hermanos, esto que vive Pablo, el apóstol Pablo, contradice lo que plantean los que expresan la doctrina de la prosperidad. ¿Por qué? Porque los que detentan esta doctrina dicen: ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Ven a Cristo y vas a ser rico. Ven a Cristo y vas a tener posesiones materiales. Si así fuera, Pablo hubiera sido un hombre millonario, pero no. Aquí él concluye su vida en la cárcel, concluye su vida en prisión, solo y en las condiciones que ya hemos comentado. Entonces, amados hermanos, no es real esa doctrina de la prosperidad. Sin embargo, amados hermanos, tenemos que el fundamento de todas las cosas en el cristianismo es la obediencia. La seguridad de que una persona está en Cristo es la obediencia, porque Pablo dice: he peleado la buena batalla. Él se ha mantenido
firme. Se trata de una carta escrita por un pastor viejo a un pastor joven. Le dice en el 1:6, te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti. ¿Cuál don? La palabra de Dios. Es el carisma o regalo de parte de Dios. Y le dice el apóstol Pablo que despiertes o avives. Despierta. Le decimos muchas veces a nuestros hijos, despierta. Le decimos también, avívate. ¿Por qué? Porque Pablo seguramente estaba viendo que Timoteo estaba no dando el 100%. Estaba a lo mejor trabajando a un 50%, a un 60%. Y Pablo le dice, aviva el don que está en ti. Bien, ¿cuál don? El de exhortar, el de enseñar, el de predicar, el de evangelizar. Todo eso lo vemos en 1 Timoteo 4, del 13 al 14. Y son las cosas que los pastores, pero no nada más los pastores, esta carta, aun cuando es considerada una carta pastoral, debemos verla como una carta que está escrita a cada uno de nosotros como creyentes en Jesucristo. Así seas un miembro, un simple miembro, digo, si es que se puede decir así, porque ninguno es simple. Todos cuestan mucho, son muy valiosos. Cada miembro de la iglesia es muy valioso para Cristo, porque fue comprado por precio. ¿Precio de qué? Precio de la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces no podemos decir un simple miembro. Vamos a decir un miembro que no tenga algún cargo, pues, dentro de la iglesia. Ese miembro es parte también de esta epístola. Está escrita para él también. Por supuesto, se orienta más hacia los pastores, pero también es para cualquiera de nosotros como miembros de la iglesia. Y entonces con esos modelos, modelo de servicio, modelo de ser pastor, modelo de maestro, modelo de enseñanza que plantea el apóstol Pablo, como vimos son 7 modelos que involucra en este capítulo 2 de 2 Timoteo. Esos pudiéramos aplicarlos, por ejemplo, a una empresa, podemos aplicarlos a nuestro trabajo, podemos aplicarlos a nuestra casa, etcétera. Tiene ese alcance, pero fundamentalmente la aplicación que tiene es dentro de la iglesia. Fundamentalmente es dentro de la iglesia y es como va a funcionar perfectamente bien cada uno de estos modelos. Dice el versículo 15, donde comienza nuestro análisis: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura. ¿Qué quiere decir eso? Que busques, que hagas todo lo que está de tu parte para lograrlo. Procura con diligencia. Diligencia muchas veces lo manejan como que rápido. Había películas del oeste anteriormente y muchos hermanos se quedaron con la idea de que la diligencia es una carreta que va muy rápido, que va corriendo, pero no significa eso. Así se le llamaba. La diligencia, la velocidad es parte de la diligencia, pero nada más es un aspecto. Más bien lo que la diligencia tiene que decir es cuidado, que va cuidando lo que lleva adentro, que va a entregar un paquete y lleva una misión. Entonces la diligencia es ser muy cuidadoso, ser una persona que le pone sumo interés y cuidado a lo que está ejecutando. Entonces le dice el apóstol a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. Es decir, una escala de calificación como la que se maneja en la escuela, de 1 a 10. ¿Qué es lo que nos pide con diligencia y que busquemos? Exactamente. Pablo está diciendo, saca 10. Debes sacar 10 a toda costa. No con 5, no con 4, no con 3, no con 2, porque entonces no estarías aprobado delante de Dios. Recordemos que para Dios debe ser lo primero y lo mejor. Dice más adelante, como obrero, y aquí está el siguiente modelo de liderazgo, siguiente modelo de desempeño como siervo de Dios, como cristiano. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que traza bien la palabra de verdad. El obrero que está haciendo referencia aquí es la persona que trabaja en las canteras, la persona que trabaja en las edificaciones. Entonces, cuando agarran los bloques de piedra, están con el cincel y el marro y están dándole forma a la piedra. Y vemos que en las construcciones romanas prácticamente no había error en cuanto al acomodo de las piedras. Acomodan una sobre otra, y con el hecho de que esté que tenga deformaciones, se puede tambalear y se cae. Por lo tanto, tenían que hacerla lo más pulida que se pudiera la cara de cada lado de esa piedra para colocarla en su sitio y que no hubiera margen a error, porque si una piedra se tambaleaba, se venía abajo todo el edificio. Esto es impresionante porque hasta nuestros días son preservadas las construcciones del Imperio Romano. Pablo conocía esto, había visto físicamente, iba por las ciudades romanas y veía cómo estaban construyendo, y seguramente él se paró a ver cómo trabajaba un obrero que trazaba bien la cantera, y él se quedó asombrado y dijo: ¡wow! Así tenemos nosotros que trabajar, nosotros la predicación de la palabra de Dios. Es triste cuando a veces se utiliza el púlpito para platicar muchas cosas, experiencias personales. Bueno, vienen al caso siempre y cuando sea una ilustración, pero muchos hermanos utilizan el púlpito solamente para platicar su vida. Eso se llama un testimonio. Si es un testimonio, pero no es predicación de la palabra de Dios. El predicar la palabra de Dios demanda estudio, demanda conocer todo este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Conocer lo básico de cada libro, de qué se trata. Entender las fechas, el contexto histórico. Nos separan una brecha de tiempo entre la Biblia y nosotros, al menos en este capítulo que fue escrito en el año 66, 67 después de Cristo, y nosotros prácticamente nos están separando 2000 años. Hay una brecha de 2000 años. También hay una brecha geográfica, hay una brecha de lenguaje, una brecha de costumbres. Entonces todo eso nosotros debemos remontarlo para poder entender qué es lo que el autor originalmente le quería decir a su auditorio, a las personas a las cuales va dirigida la Escritura. Eso, amados hermanos, cuesta predicar, no es sencillo, no es fácil. Tiene uno que estudiar bastante. Vamos a procurar que así sea en el caso de todos los que nos corresponde predicar la palabra de Dios. Por eso dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ahí están muchas edificaciones todavía del Imperio Romano. Y así, y sería bueno admirar cómo están hechas. Bueno, aquí en Oaxaca tenemos mucho ejemplo. Podemos ir a la ciudad y vemos cómo están hechas de piedra esas construcciones. Fueron hechas en 1800, 1700, algunas un poquito antes quizás, y decimos: wow, cuando las vemos cómo están labradas de una manera perfecta. Así pide nuestro Dios que nosotros usemos su palabra. Dice, por lo tanto, lo contrario a manejar bien la palabra está en el versículo 16. Mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Es algo que el apóstol Pablo reitera muchas veces en este capítulo. Por ejemplo, en el versículo 14 les pide que dice: recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. El pastor nos decía el domingo en la mañana, bueno, muchas veces la cuestión de la discusión de las Escrituras solamente tenía una función: que cada quien se viera cuánto sabe y que sirviera para inflar los egos nada más. Entonces, para eso servía la discusión de las cuestiones que ellos decían que eran de Dios, solamente para inflar sus egos. Entonces dice aquí el versículo 16: mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad.
En nuestros días pululan muchas cosas en las redes. Aparecen, por ejemplo, ahí oraciones que se hacen a los ángeles, oraciones que se hacen a los santos, oraciones que se hacen a los quién sabe qué, quién sabe cuándo. Y todo pareciera ser que es de Dios, pero finalmente son parlerías, como dice aquí, profanas y vanas parlerías. Pero el estudio serio de la palabra de Dios debemos buscarlo siempre en nuestra iglesia. Y dice el 17, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena. La palabra de ellos carcomerá como gangrena. La gangrena pues es una infección de la piel y que va abundando, va incrementándose, la piel se va muriendo hasta que tienen que amputar un miembro. Por ejemplo, antes no había antibióticos, entonces se infectaba, iba creciendo hasta que le cortaban el brazo, la pierna, alguna parte del cuerpo tenía que ser retirada precisamente porque invadía esta infección todo. Entonces, así son estas cosas, las falsas doctrinas, todo eso que pulula en nuestros días, que abunda, se mete entre las ideas. Y cuando no conocemos la Sagrada Escritura, somos muy dados a creerlas, somos muy dados a involucrarlas dentro de nuestra bagaje de conocimiento de la Escritura. Es triste porque finalmente viene porque no conocemos, no leemos, no estudiamos la palabra de Dios. Y da dos ejemplos, dice, de los cuales es Himeneo y Fileto. Él pone un ejemplo. Eran personas que estaban en esas iglesias donde Timoteo había trabajado. Y Timoteo de inmediato entendió, ya me acordé de esos hermanos. Hermanos que dice uno de ellos, por cierto, dice que fueron entregados precisamente, regañados, fueron amonestados, fueron castigados por el apóstol Pablo. ¿Cómo? Simplemente fueron sacados de la iglesia. Dice, es Himeneo y Fileto. Y estos dos personajes se dedicaban a llevar doctrinas falsas dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que decían? Dice el versículo 8, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha y trastornan la fe de algunos. Dice, la resurrección ya fue hecha. ¿Cómo era esa doctrina? No se sabe a ciencia cierta. Los comentaristas dicen, bueno, posiblemente porque lo relacionaban con el asunto del bautismo, porque muchos, por ejemplo, dicen que el bautismo debe ser, dice, por inmersión, es decir, que agarran a la persona y de espaldas lo acuestan en el agua, lo sumergen y lo vuelven a parar, porque dicen ellos, es que eso significa, dice, que está así, a la hora que lo tiran hacia atrás muere, cuando entra el agua, dice, lo sepultan, y cuando se para, dice, ya es como que resucitó. Es una figura que usan muchas iglesias, y así lo manifiestan. Entonces, posiblemente era algo parecido. Y Himeneo y Fileto precisamente decían, a ver, cuando vienes al bautismo, tú resucitas, y entonces la resurrección ya fue hecha. ¿Qué trae como consecuencia el creer este tipo de cosas? El creer este tipo de cosas que cuando tú aceptas a Cristo ya resucitas, lo que va a hacer es que tú ahora te apegues al mundo y no esperes a Cristo en la segunda venida. Decimos, bueno, pues entonces la iglesia tiene que trabajar para cambiar este mundo. La iglesia tiene que entrar para modificar los gobiernos corruptos que hay en este siglo. Como pueden ver, entonces muchas iglesias se han desviado y muchas doctrinas, como dicen la corriente cristiana allá en América Latina, en la política, se han metido precisamente para que el reino de Dios se extienda dentro de la política. Entonces, como pueden ver, la iglesia entonces nos embarraríamos en ese tipo de cosas mundanas, porque decimos, ya fue hecha la resurrección, entonces ahora tenemos que trabajar. No, hermanos, porque en ese tiempo Himeneo y Fileto decían, no hay resurrección física. Es simplemente una cuestión conceptual nada más, algo espiritual nada más. Pero no, amados hermanos, la Biblia nos habla claramente que en algún momento cuando el Señor Jesucristo venga, dice que Él llamará a todos los que son creyentes que han muerto, más bien que dice la Escritura, que están durmiendo en Cristo, se abrirán las tumbas, saldrán los creyentes
Tomará nuevamente su cuerpo. Miren qué cosa tan tremenda, porque mucha gente se quemó, no quedó nada más que a lo mejor algunas partículas de ceniza, algunos otros ahogados en el fondo del océano, y aún ahí, aunque se los hayan comido los peces y cuanta cosa, dice que de ahí se levantarán con su cuerpo, su alma, y el Señor Jesucristo los llamará. Esa es la primera resurrección. Y dice Pablo, y luego nosotros que vivimos seremos transformados para, dice, ir a alcanzar al Señor en las nubes. Esa es la resurrección, hermanos. Entonces, la resurrección no es hecha todavía. La resurrección está por suceder. Esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos nosotros que estar a la expectativa. Entonces, ¿cómo esas falsas enseñanzas nos llevan precisamente a meternos en cuestiones mundanas? Eso es lo que le recomendaba el apóstol Pablo a Timoteo. Dice también en el siguiente versículo, el 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Fíjense, dice, tiene este sello. ¿Cuál es el fundamento? Dice, conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando vemos la lectura del Evangelio según San Juan, cuando Cristo dice que Él es la puerta de las ovejas, ahí menciona, Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él y oyen su voz y le obedecen. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad de revisar si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. ¿Cuál es la clave? El obedecer. Si tú, amado, usted, amado hermano, obedece a Cristo, es usted parte de su cuerpo, es parte usted de las ovejas de Cristo. Si usted es desobediente, usted no es de Cristo. Por más que venga a la iglesia, por más que esté en un grupo religioso, usted no es de Cristo si usted no obedece lo que dice Cristo. Por eso dice, apártese de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Maldad, pecado. La Biblia habla en muchos versículos acerca de esto. Vamos a revisar, porque son cosas que ya sabemos, pero vamos a revisarlo rápidamente. Vámonos a Gálatas, y en Gálatas tenemos las obras de la carne. Eso es iniquidad. Voy a leer. Dice el Gálatas 5, 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son, ahí van, todo esto es iniquidad, hermanos: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, que es libertinaje, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, dice, y cosas semejantes. Curiosamente, si usted lleva la nota, son 18 en total. Decía un comentarista, 6, 6, 6. Si tú sumas 3 veces 6, te da 18. Curiosamente, es una curiosidad bíblica, hermanos. 18, 6, 6, 6, la marca de la bestia. Bueno, hermanos, es una curiosidad bíblica nada más, pero ahí nos habla claramente cuál es la iniquidad. El que es creyente tiene que apartarse de esas cosas. De todo eso tiene que apartarse, el que es creyente en Cristo. Pero vea cómo dice la palabra, este es el sello. Esa palabra sello es una palabra que se utilizaba en precisamente en la antigüedad, allá en el primer siglo de nuestra era, la era cristiana, que es la palabra sfragis. Y esa palabra significa, como decir en nuestros días, marca registrada. Fíjese cómo en ese tiempo ya se manejaban. ¿Por qué? Porque los constructores de edificios, cuando era un particular, le ponía una placa a la entrada. Dice, este edificio lo construyó fulano de tal. Cuando había ropa de buena calidad, le ponían también una marca y decían, la casa fulana de tal lo hizo. Y decían, wow, es de buena y de excelente calidad, porque trae, dice, el sfragis o marca registrada. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. La marca registrada de Dios es que sus ovejas, dice, se apartan de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Dice el 20, mas en una casa grande, y aquí entramos al siguiente modelo, el modelo de conducta para con Dios, como modelo de conducta de un pastor, modelo de conducta de un profesor en la iglesia, modelo de conducta de un directivo de escuela dominical, de sociedades, un modelo de conducta de un creyente en Cristo. 20, mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Por supuesto, aquí hace una alusión a los materiales. Los materiales más preciosos son el oro y la plata. Y la plata y el oro son precisamente más fáciles de limpiar, porque había también vasijas de madera. Piense usted en limpiar un utensilio de madera, es más difícil. También limpiar una vasija de barro es difícil, comparado con limpiar una vasija de oro o de plata. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el apóstol? Lo que está diciendo es que hay más perfección en unos que en otros. Desde luego vemos en la iglesia que está conformada de esa manera. En una iglesia hay hermanos verdaderamente cristianos y hay otras personas que no son creyentes. Vienen porque vienen sus padres, vienen porque viene a lo mejor su esposa, porque a lo mejor viene su esposo, pero la persona no viene por sí misma. Viene por un asunto social a lo mejor, o por alguna costumbre. Siempre lo han traído desde chiquito y él sigue viniendo por costumbre. Una niña, un niño que van creciendo y ahora son jóvenes y viene nada más para decir, pues es que estoy acostumbrado y me siento bien ahí, pero nunca ha hecho una decisión personal por Cristo. No ha aceptado a Cristo en su corazón como su Salvador, como su Señor. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante en el último modelo, porque no ha cambiado todavía su corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne, como dice en el profeta Ezequiel. Y entonces se genera precisamente problemas en la comunidad donde se encuentra la iglesia, porque la gente ve que venimos, la gente ve que nosotros, la iglesia, participamos, pero hay 2, 3 personas que vienen acá y andan haciendo allá afuera escándalo, y aún a veces, desafortunadamente, aún los mismos miembros de la iglesia participan en esos escándalos, y entonces la gente de allá afuera quiere vernos perfectos. En una ocasión un vecino se acerca y como ve tirada botellas de vidrio en la calle y me dice, dice tu gente es la que hace eso. Ajá, le digo, ¿qué gente? Pues los que van, dice, ahí donde tú vas. Ah, entiendo. ¿Qué hicieron? Le digo. Pues sí, dice, vienen a tomar sus cervezas y ahí las dejan. Imagínense, esa persona nos identifica, dice, esos muchachos o señores, yo no sé quién haya sido, ignoro quiénes sean, dice, tomaron ahí, se pusieron a borrachar ahí cerca de la casa y dejaron ahí tiradas las botellas de cerveza. Entonces me dice, tu gente. Le digo, yo no tengo gente. Pertenezco a una iglesia y bueno, él dice pues que es parte de los miembros de la iglesia, él así lo ve. Entonces, como les digo, hermanos, esas personas que andan en ese mal testimonio son vasijas para, ¿qué cosa? Deshonra. Son vasijas para deshonra, es lo que más ve la gente allá afuera. No ve las vasijas de honra, ve solamente las vasijas para deshonra. Y entonces esto genera precisamente los 2 fenómenos que se dan en las personas que están allá afuera, porque se les invita a que busquen a Cristo, se les invita a que vengan a la iglesia, pero entonces ellos entran en 2 circunstancias, o se vuelven críticos o simplemente entran en la indiferencia. Es más, no le hacen caso y dicen, no, la iglesia no sirve para nada, no la tomamos en cuenta la iglesia. Se vuelven indiferentes. O si no dicen, no, son así, son asados, son hipócritas, etc. Pero hermanos, es parte de lo que el Señor Jesucristo ya nos había enseñado. Basta leer la parábola del trigo y la cizaña. Dice el Señor, ahí crecen, ahí está el trigo, son los vasos de honra, y va la cizaña, son los vasos de
deshonra. Y dice los ángeles, Señor, ¿quieres que vayamos y que cosechemos y que apartemos la cizaña? Le dice el Señor, no, déjalos que crezcan juntos. En la cosecha, dice, Él juntará su trigo en su alfolí, en su almacén. Y dice, y la paja y la cizaña, dice, serán, dice, llevados al horno. Van a ser quemadas. Es una representación del cielo y es una representación del infierno. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, enséñales esto, que busquen ser vasos de honra. ¿Cuál es lo primero? Es que tú eres como un envase, amado hermano, eres un depósito. Y dentro de ti va a estar el Señor Jesucristo, que es el que te va a llenar automáticamente con su Espíritu, y vas a ser lleno del Espíritu. En el momento que tú creas en Cristo, vas a ser lleno del Espíritu, para que te conviertas en un vaso de honra. Dice el 21, así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Listo para toda buena obra. Eso es formidable. El Señor te quiere para eso. El Señor te invita a que tú sirvas de esa manera. Aparejado, listo para toda buena obra. 22, huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. El apóstol Pablo invita a Timoteo y le dice, huye los deseos juveniles. A ver, el apóstol Pablo le habla a un pastor joven. ¿Cuántos años tenía Timoteo? Timoteo estaba entre los 25 y los 35 años de edad. No se sabe a ciencia cierta su edad, pero era un hombre ya, como decimos, hecho y derecho. Entre los 25 y los 35 años de edad estaba Timoteo. Por supuesto que era un varón, había mujeres en las congregaciones, había mujeres en la iglesia, y finalmente Timoteo pues le atraían las mujeres. También había otra cuestión, veía que había muchachos que hacían ejercicio y decían, wow, tiene un cuerpo espectacular, yo también quiero uno así, decía el apóstol Timoteo. Es decir, esas cosas venían a la mente de Timoteo y le dice el apóstol, huye también los deseos juveniles. O sea, no andes haciendo lo que hacen todos. Si te vas a casar, cásate. No está mal que te cases, cásate. Eso es bueno. Pero, dice, sigue la justicia, es decir, sigue los mandamientos, el camino del Señor. Ya lo hemos comentado, sigue el camino, la vereda estrecha que el Señor ha trazado para los creyentes. La fe, no caigas en la desesperación, no caigas en la ansiedad, es lo que también le dice el apóstol, sino dice, sigue la fe. La fe, hermanos, es lo que nos hace creer que Cristo es nuestro Señor, lo que nos hace creer que Dios está allá arriba, que Él creó todas las cosas, y no es una fe ciega, hermanos, porque para mí la prueba tangible de que Dios existe es la Biblia. Es perfecta, es completa, más de 40 autores a lo largo de 1500 años y no cae en ninguna contradicción. Eso es algo imposible de lograr en el ámbito humano. ¿Qué nos dice eso? Que hay un director, que es el que dirigió las Sagradas Escrituras y ese es Dios, a través de su Espíritu Santo. Entonces la fe, hermanos, es eso. La caridad es el amor. La paz con los que invocan al Señor de puro corazón. ¿Quién es aquel que tiene un puro corazón? Es aquel que está limpio en su corazón. No porque así sea, sino porque Cristo ya lavó sus pecados. Cristo ya lo limpió, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice el Señor Jesucristo. Dice más adelante, dice, pero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas. Otra vez, hermanos, el apóstol Pablo nuevamente trae esto a colación. Dice el versículo 14, voy a leer también de este mismo capítulo. Recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan, es decir, que no se estén peleando. Una contienda es una competencia, eso es una contienda, por eso decimos la contienda deportiva, dicen, es una competencia, es la contienda.
Dice, en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Ahora leo el 23, pero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha. O sea, no le hagas caso, ni siquiera te metas en esas. Es que había grupos, precisamente entre la iglesia de Europa, estaban los griegos, y ellos siempre discutían, no, que los gnósticos, no, que la filosofía, no, que Aristóteles, no, que Demócrito, oye, que el fundamento de la creación es el agua, no, la tierra, el fuego. Esas eran lo que ellos platicaban. Y le dice Pablo, cuando oigas esas cosas, ni siquiera lo tomes en cuenta. Ahora, ¿qué hay de cosas en nuestros días? Amados hermanos, hay una filosofía perniciosa totalmente. La he combatido en mi vida, a lo largo de mi vida, con los hermanos, con los niños, con los jóvenes. ¿Saben cuál es? La evolución. Parece ser que soy una voz que clama en el desierto. Nadie me hace caso. Pero eso es lo peor que hay en nuestros días, hermanos. La evolución. Porque la evolución quita a Dios. La evolución dice, somos un afortunado accidente. La evolución dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es lo que permea en nuestros días como una filosofía vana, hermanos. Porque es que la gente dice, es ciencia, pero no, hermanos amados. La evolución es una doctrina, y como doctrina también se requiere fe para poder aceptarla. Piénselo usted, la evolución ahí está. ¿Quién vio cómo se hicieron las cosas en el pasado, allí en el remoto pasado? ¿Quién lo vio? Nadie puede decir, yo lo vi, yo fui testigo. Nadie puede verlo. Y por lo tanto, entonces los que creen que la evolución sucedió tienen que aceptarla por fe. Por fe se tiene que recibir la evolución. Entonces, compite con la fe en Jesucristo. Y eso le sucede a nuestros muchachos que son universitarios, a nuestros muchachos que van saliendo de la secundaria, porque ahí es donde empieza esta semilla. Ahí es donde ellos se llenan de esta peligrosa enseñanza. Porque se las enseñan, no, desafortunadamente, se las enseñan los profesores, no como una teoría, sino se las enseñan como una doctrina. Así fue. Así sucedió, les dicen. Pero no debe ser así, decir, miren, es una posible explicación, pero también está la teoría de la creación que está en la Biblia, y ustedes deben elegir, porque así debe ser, ustedes deben elegir cuál es la que más les convence. Así se tiene que enseñar en un momento dado. Y entonces es nuestra tarea como padres y como directivos y como parte de la iglesia, enseñarle a nuestros hijos y a nuestros hermanos que somos libres, hermanos amados, para creer lo que dice la Sagrada Escritura. Por último, dice el 24, que el siervo del Señor no debe ser litigioso. Aquí está el último modelo, el siervo. ¿Y sabe usted qué es? Es esclavo. La Biblia, en el Nuevo Testamento, fue escrita en el lenguaje griego originalmente. Y entonces, para entender la fuerza que llevan las palabras, debemos revisar el griego. Y si revisamos el griego, la palabra que dice aquí siervo es la palabra doilos o doulos. Hay dos escuelas de pronunciación. Bueno, yo pienso que es doulos. Entonces, el doulos es un esclavo. Y entonces dice, el esclavo del Señor es el del Curios. El Kyrios, dicen otros. El Curios es el Señor, el dueño de todo lo que existe. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. El siervo del Señor no debe ser litigioso. ¿Cómo es un siervo? Imagínense, bueno, aquí es que aquí lo vemos como siervo, lo vemos en todas las traducciones al español. Bueno, pues decimos, pues es un obrero, es un trabajador que está legando, porque ser litigioso está echando pleito. Por eso decimos que los abogados están litigando. Así lo entendemos. Entonces aquí está litigando, pues está peleando, pues un caso, una causa. Entonces está de peleonero aquí el siervo. Pero cuando vemos la palabra que se traduce de manera literal, que es esclavo, ahora piensen, un esclavo estar discutiendo algo, no le queda. Simplemente no le queda, pues, a un esclavo estar discutiendo algún asunto. El esclavo simplemente se calla y el esclavo solamente obedece. Es algo tremendo lo que la Escritura dice. Entonces, dice que la persona, en cuanto al servicio al Señor,
dice, no debe ser litigioso, es decir, no debe entrar en pleito con otras personas. Dice, sino manso para con todos. Pero dice, apto para enseñar. Es decir, el hecho de que sea manso no quiere decir que sea un ignorante, no, sino que dice que tener argumentos para enseñar, sin estarse peleando. Enseñar con amor, enseñar con autoridad, pero no tiene que ganar la partida. Pues mira, te expongo lo siguiente, debe uno decir, mira, te expongo lo siguiente, mi fe consiste en esto y en esto, y nada más, hermanos. No puede uno decir más, no puede uno ir y pegar, ir y meter espada, como era la filosofía de la Iglesia Católica Romana. No, todavía en las iglesias, usted puede pararse enfrente de una iglesia católica y usted va a ver la cruz y va a ver la espada. Es lo mismo que te dicen, o aceptas a Cristo o te matamos. Es exactamente lo mismo. No podemos ser así nosotros. Dice el Señor, sino, dice, para con todos, dice, manso para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Qué significa eso? Es que aguantemos que nos quieran insultar o algo, sí, no pasa nada, hombre. O sea, me dicen esto, ay, que tú eres así, así, sí, no pasa nada. Dice el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y aquí dice una cosa el Señor, que es algo tremendo y debemos tener cuidado. Dice, si quizá Dios les dé que se arrepientan. Nosotros debemos exponerles el Evangelio y decir, mira, Cristo te llama, Cristo te está buscando, acepta el sacrificio de Cristo, recíbelo. Y nada más, hermanos. Y orar por Él y nada más. No podemos obligarlo. Y dice la palabra del Señor, que el Señor quizás, dice, les dé arrepentimiento. Es decir, hermanos, la fe y el arrepentimiento para vida son un regalo de Dios. No por más que nos esforcemos vamos a salvar a alguien. Nosotros no podemos hacer nada. Es como la la parábola que viene en el Evangelio según San Marcos, la parábola del sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar, va y siembra y dice, y después va y se duerme. Esa es la teología del dormir. ¿Por qué? Porque tú vas y siembras, lo que siembras es la palabra de Dios, el Evangelio. Vas y se lo predicas a la gente y ya. No puedes hacer más. ¿Quién es el que hace toda la obra? Dios. Es el que transforma, cambia, redarguye el corazón y Él es el que da el don y el regalo de la vida eterna a través de que la persona se arrepienta y que busque al Señor, porque la fe es un don de Dios. Y dice por último el 26, y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Todo aquel que no ha venido a Cristo es siervo del diablo. Dice el Señor, vosotros, dice, de vuestro padre, el diablo. Así dice en la Escritura, vosotros de vuestro padre, el diablo. ¿Qué significa eso, hermanos? Lo que significa es que aquel que no ha tenido arrepentimiento para vida, no ha creído en Cristo, aún sigue siendo hijo del diablo y como tal lo tiene esclavizado. Como dice aquí en el versículo 26, y se zafen del lazo, están amarrados por Satanás. Es una tristeza todo esto que dice. Y veamos la maravilla de Dios que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Nosotros vinimos? No, Él vino y nos buscó. Dice, vosotros no me elegisteis a mí, yo los elegí a ustedes. Dice el maestro, yo fui el que los elegí a ustedes. Eso es algo grandioso, hermanos. Tú tienes que sentirte regocijado por esas palabras. Si viniste a Cristo, siéntete regocijado, porque tú no viniste a Él. Cristo fue el que te llamó, fue el que te buscó, fue el que te trajo. Y yo en esta noche invito a aquel que no ha hecho todavía una decisión por Cristo, para que pueda seguir estos modelos de liderazgo, estos modelos de pastorado, modelos de enseñanza, los 7 modelos que marca este capítulo 2. No lo puedes hacer si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no lo vas a entender, pero en el día que tú aceptes a Cristo lo vas a entender perfectamente bien todo esto. Yo invito a las personas que aún no han hecho esta decisión por Cristo que lo hagan y se zafen del lazo del diablo
en que están cautivos a voluntad de Él. Oremos para concluir. Nuestro Dios y Padre, te damos las gracias por tu amor y misericordia, porque nos permites haber estudiado tu palabra en este capítulo de 2 Timoteo, capítulo 2, y porque nos concedes ver la grandiosidad de nuestro Señor Jesucristo, su amor y su misericordia, y estos modelos, Señor, de liderazgo, para presentarnos delante de Dios de una manera aprobada. Te suplicamos que a cada uno de nosotros busque esto, Señor, con diligencia, con cuidado, con mucho esmero, con mucha dedicación. Por Jesucristo te lo suplicamos. Amén.